Señores, muy pero muy buenas noches. Arranca el mes de septiembre para 3356, obviamente, porque el mes ya arrancó hace algunos días. Arranca una nueva entrega de este programa aquí en Televisión Nacional. Es probable que todos aquellos que nos están viendo, usted que está del otro lado, recuerde hace algunos años atrás, varios, que eran permanentes las tensiones entre los gobiernos nacionales y los gobiernos departamentales. Las faltas de recursos de las intendencias, las emergencias, las cuestiones que se iban planteando cotidianamente y los gobiernos centrales que de alguna manera distribuían poco dinero y a veces lo distribuían tarde y mal. Esto se ha ido de alguna manera resolviendo con el transcurso del tiempo. En el año, por ejemplo, 2017, fueron 15.500 millones de pesos que se transfirieron desde el gobierno central a las intendencias. Pero además, si le sumamos este proceso que ha generado este tipo de transferencias, también algunos asuntos que desde el gobierno central se han resuelto. Por ejemplo, ustedes recordarán, y esto es mucho más nuevo todavía, la guerra de las patentes. Bueno, eso también a partir de un trabajo importante que se dio por parte del Poder Ejecutivo pasado, el del gobierno pasado, y también de alguna manera la interacción con las intendencias y el Congreso de Intendentes se fue resolviendo. Es decir, las tensiones que históricamente había entre los gobiernos nacionales y los departamentales se han ido resolviendo. Este va a ser el tema central de esta edición de 3356. Como les decíamos, la cifra de transferencia del gobierno central a las intendencias es muy pero muy grande. En términos porcentuales significa el 125% de lo que en el 2004, por ejemplo, el gobierno central transfería a los gobiernos departamentales. Presentamos el tema con este informe. En 2017, el Gobierno Nacional transfirió a los 19 gobiernos departamentales un monto superior a los 15.500 millones de pesos. La transferencia del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales es uno de los rubros del presupuesto nacional que más se incrementó en los últimos 12 años. La cifra representa un aumento del 125% en términos reales respecto a las transferencias que recibían las intendencias en 2004, desde el año 2005. Esas transferencias son programadas y se realizan en tiempo y forma, lo cual es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, para la enorme mayoría de las intendencias, las transferencias desde el Gobierno Nacional representan un 40% y un 64% de sus ingresos. En la Ley 19.355 de presupuesto se dispone que el 3,33% del total de los recursos del presupuesto nacional se destinen a los gobiernos departamentales y se especifican los porcentajes a distribuir para cada uno de estos. Estas transferencias son vitales para las finanzas de los departamentos y por lo tanto para sus gestiones. En 2005, 2010 y 2015, el Gobierno Nacional ha alcanzado amplios acuerdos con los intendentes de los 19 departamentos del país, de forma tal de crear, nutrir y desarrollar las herramientas que permitan la mejor prestación de los servicios públicos a su cargo, la sustentabilidad institucional y el desarrollo de las políticas de descentralización. Entre otros conceptos, los datos incluyen las transferencias por alumbrado, unificación de patente, Fondo de Desarrollo del Interior, Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional y Caminería Rural y Departamental. También se aporta por lo que establece el artículo 214 de la Constitución, que fija el porcentaje de los recursos del presupuesto nacional que se destinan a los gobiernos departamentales. Ustedes lo veían, lo escuchaban. En algunos casos, el porcentaje de los ingresos de algunas intendencias es extremadamente alto, el que reciben por parte del gobierno central. Uno se pregunta qué pasaría si esas transferencias no se hicieran o si el mecanismo para transferir fondos fuera distinto y otras variables fueran las que se toman en cuenta a la hora de
esos fondos que de alguna manera el gobierno central transfiere a las intendencias. Ese es un debate que de todas maneras está pendiente y que seguramente en algún momento el gobierno, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto va a tener que dar. Es decir, el mecanismo que actualmente se utiliza para repartir esos fondos. En los 8 meses que transcurrieron de este año, de este 2018, llevan entregados el gobierno central a las intendencias 272 millones de dólares. Vemos la segunda parte del informe que completa de alguna manera el panorama que presentábamos. En los 8 meses transcurridos de 2018, la transferencia realizada a los gobiernos departamentales es de 8.852 millones de pesos, unos 272 millones de dólares. El departamento que mayor monto de aportes nacionales recibió hasta el momento fue Canelones, con una cifra superior a los 30 millones de dólares. Montevideo recibió una cantidad equivalente a los 28 millones, mientras que la intendencia con menor monto recibido fue la de Flores, con una cantidad cercana a los 7 millones de dólares. Canelones tiene unos 520.000 habitantes, por lo que ese aporte significaría unos 57 dólares per cápita. En el caso de Montevideo serían 21 dólares por habitante, mientras que en Flores la cifra alcanza los 279 dólares por persona debido a que su población apenas supera los 25.000 habitantes. No obstante, y según los datos de la propia Oficina de Descentralización de la OPP, los aportes nacionales para Montevideo representan apenas un 10% de los ingresos totales, mientras que para departamentos como Artigas significan un 60% de sus recursos. Es probable que si uno consulta a los 19 intendentes del país, cada uno tenga una perspectiva distinta sobre este asunto y probablemente estén pensando en alguna manera, en alguna forma, en una herramienta que permita distribuir diferente. Recién escuchábamos el ejemplo de Canelones, por ejemplo, que es el que más recibe y que es el segundo en población de nuestro país. Vamos a tener hoy 2 perspectivas, porque no podemos tener a los 19 intendentes, obviamente. La de Canelones, justamente, y también la del departamento de Florida. 2 departamentos distintos, que reciben dotaciones distintas y que probablemente tienen cosas diferentes para decir. Después vamos a estar hablando con la OPP, la mirada de la OPP, que seguramente también tiene otros elementos para aportar sobre este asunto, una realidad que de alguna manera vamos a intentar que tenga una perspectiva histórica mínimamente y también el debate hacia adelante. @3356TNU es nuestro correo electrónico, se pueden comunicar con nosotros y vamos a tratar en lo posible de interactuar con ustedes, obviamente. Hacemos una pausa y ya venimos. Make life important. Hoy, en 3356, hablamos del relacionamiento entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, el rol de la Oficina de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la importancia de los ámbitos de diálogo entre las intendencias y los desafíos pendientes. Señores, son las 8 de la noche y 16 minutos. Es un gusto recibir en los estudios de Televisión Nacional a Macarena Rubio, que es secretaria general de la Intendencia de Florida. Gracias por acompañarnos. No, un gusto, muchas gracias por la invitación. Debemos decir que estaba invitado el intendente, a último momento el intendente tuvo que declinar la invitación porque está enfermo. Está casi sin voz, entonces más allá de la voluntad iba a ser medio complicado. Así que bueno, le agradecemos que haya aceptado de todas maneras venir. ¿Cómo no? Y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ustedes probablemente escucharon, vieron el informe que nosotros poníamos al aire. Antes de ir a los aspectos vinculados a esta nueva realidad, porque es relativamente nueva en términos históricos, es de ayer que el gobierno tiene una actitud de este tipo a la hora de la transferencia de los fondos. Pero, ¿cuál es la situación financiera, para poner, digamos, un mínimo contexto de cada una de las intendencias, de estas 2 que estamos hablando, quiero decir,
para después sí ingresar a ese capítulo, el capítulo de los recursos que el gobierno central dispone para las intendencias? Bueno, en el caso nuestro, una situación de equilibrio, que nosotros siempre hablamos de que el año 12 fue el año del empate, y a partir de ahí empezamos a generar los superávit necesarios como para trabajar y darle credibilidad a la institución, o por lo menos darle sustentabilidad. Y hoy podemos decir que finanzas equilibradas, siempre con los ojos muy bien abiertos y las orejas también, porque estamos bien, pero no te puedes distraer un momento en el tema financiero. Hoy estamos tranquilos porque lo que nos planteamos lo estamos pudiendo hacer. Eso desde el punto de vista financiero. Pero significó años de tratar de dar vuelta a una realidad que era la que existía, que era de déficit permanente, y bueno, y le encontramos la vuelta. Por situación muy comprometida, recuerdo. Sí. Pero hoy es distinto. ¿En el caso de la Intendencia de Florida? Y en el caso de la Intendencia de Florida también la situación está equilibrada. Los datos de la última rendición de cuentas del año 2017 también dan un superávit que el intendente siempre nos dice a nosotros, no soy de festejar balances y no soy de... lo que procuramos es que lo que presupuestamos, ejecutarlo. Y hemos ido tratando de modificar un poquito lo que es la estructura del gasto. Que los porcentajes destinados a la inversión vayan en aumento. Y estamos rondando el 30% de lo que es el presupuesto anual en inversión, lo cual son cifras que han ido de un 15%, calculando hace 8 años que está el intendente Enciso frente en la Intendencia Departamental de Florida. Realmente la torta, digamos, en lo que representa el presupuesto municipal anual en cuanto a inversión, que es la preocupación nuestra, y ir achicando lo que son rubros cero, gastos de funcionamiento, y vamos puntito a puntito subiendo ese porcentaje, por lo cual estamos satisfechos. Siempre atentos también, hay momentos complicados, hemos tratado de ser cuidadosos también, y en el caso de Florida, Yamandú también tiene la experiencia en Canelones, a lo que es el presupuesto quinquenal en estos últimos 3 años de gestión, le hicimos una pequeña inyección también con la herramienta financiera, lo que es el fideicomiso de obras, que también permitió en momentos de repente complicados, hasta a nivel departamental y no obviamente nacional, de complicación de fuentes de trabajo y todo lo demás, reactivar un poco lo que es la obra pública en el departamento. Y en este marco, ¿qué significa, cuánto impacto tiene en cada una de las intendencias esto de lo que venimos hablando desde el comienzo, ¿no? Las transferencias que el gobierno central hace a cada una de las administraciones? A ver, yo vengo diciendo que si en este país hubo una transformación del Estado, esta fue una de las más importantes, que es un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de carácter nacional, que es de ida y vuelta, que el Congreso de Intendentes tuvo mucho que ver también con esto. Al comienzo de cada periodo, cuando se discute el presupuesto, se llegan a los acuerdos. Y yo no me olvido, yo entré como secretario general en la SEA en el 2005, la tónica anterior de las intendencias, nosotros, pero era la tónica anterior, era una ausencia de compromisos de gestión. O dicho de otra forma, le debíamos a cada santo una vela, por ejemplo, a las empresas públicas. Sí, a los propios organismos del Estado. Era lo más común. Las intendencias tenían UTE. Hoy eso no existe. Porque si eso llega a pasarnos, que podría pasar en algún momento ahí ya el 3,33 de que se hablaba ya no corre una cifra más baja. Hay un compromiso de gestión de carácter nacional, desde el gobierno nacional, pero también desde el Congreso de Intendentes, desde las intendencias, y ahí somos todos los pelos. Esto ya se empezó a trabajar desde el 2005 para acá, me acuerdo cuando se empezaron a hablar de ciertos compromisos. Y hoy, por ejemplo, tenemos la tranquilidad, y el gobierno nacional también la tiene, de que estamos al día con las empresas públicas, todos nuestros gastos y nuestros consumos están pagos. A lo que voy es cierto, hay una nueva realidad donde las transferencias llegan en tiempo y forma y a las cantidades que sean, y siempre vamos a discutir y todos queremos un poco más. Eso va a ser, esa es una discusión eterna. Todos decimos, me parece que este numerito podríamos cambiarlo, pero más allá de eso, y está bueno, y de la mano de eso, también hemos asumido los gobiernos departamentales un compromiso fuerte, que es, bueno, está bien, hay un mecanismo claro de, si no cumplimos, el gobierno se lo cobra. O sea, más allá de nuestra voluntad, que siempre va a estar, hay mecanismos donde hoy automáticamente el acuerdo funciona. Entonces a lo que voy es, como digo, flecha de ida y de vuelta,
recibimos las partidas que corresponden, recibimos en tiempo y forma, y a su vez nosotros como gobiernos departamentales hoy estamos en otra situación a nivel global. También tuvo que ver el SUSIBE con esto, pero es bueno que los ciudadanos sepan que los gobiernos departamentales, gracias a una fuerza articulada y fundamentalmente a un posicionamiento del gobierno nacional en un momento determinado, logramos encontrar el compromiso o la cláusula que nos obligamos todos a hacernos cargo de nuestras gestiones. Y yo creo que hoy estamos en una situación distinta y hay un pacto nacional que funciona distinto. Y eso creo que también confluyen voluntades cruzadas a veces. Entonces, me parece que no le damos la importancia. El Congreso de Intendentes juega un papel importantísimo y la sectorial de descentralización, o esa reunión que tiene el Congreso con los ministerios, permite ir ajustando todo esto mensualmente. Entonces, como decía un viejo intendente que vuelve al Congreso de Intendentes, nos decía, pero esto antes no funcionaba así. Había que andar rogando. Y a veces... Yo soy de Canelones, la experiencia de un presidente que tenía mala relación con un intendente determinado. Generaba lo que pasaba, por ejemplo, en mi departamento. Claro. Hoy esas voluntades individuales o esos perfiles están un poco al costado porque hay un acuerdo, un pacto más global que creo que habla de una madurez como país y ahí de un compromiso de hacer bien las cosas y yo creo que está instalado. A nadie se le ocurre hoy no pagarle a la gente o a nadie se le ocurre generar un déficit y que pague el... No. Acá hemos encontrado un mecanismo, el fideicomiso es un mecanismo que ojalá lo pudiéramos articular mejor, pero hay una nueva realidad que está bueno que se coloque en la opinión pública. Rubio. Sí, hay un reconocimiento exacto de que hay un muy buen vínculo, sí, con la OPP a través vía del Congreso de Intendentes, que ha jugado, como decía Yamandú, un rol fundamental en todo esto, y acá están las voluntades políticas de los gobiernos departamentales. Tratando de negociar en oportunidades de que se discuten los presupuestos quinquenales, tratando de negociar, bueno, siempre está sobre la discusión la alícuota que nos toca a cada departamento, claro, y que hay cosas que hay que rever, pero hay una concepción país en la que estamos todos, creo que no se discute, de profundizar lo que es la descentralización. Y entonces ese cumplimiento del pago puntual de las partidas, que son previstas constitucionalmente, no es tampoco porque ahora el gobierno nacional sea más bueno y el gobierno anterior, es decir, se está cumpliendo en tiempo y forma con esas transferencias que son aportes que el Uruguay también profundo y el interior del país, todos los contribuyentes del interior están aportando, claro, a través de su producción, a través de los tributos nacionales y demás. Entonces, bueno, el tema de las alícuotas siempre es fuente de discusión, claro, y a veces cuesta tomar la voluntad política de volver a revisarlas porque en algunos aspectos podemos estar en desacuerdo y consideramos de repente que nos pueda corresponder un poquito más. Pero es una fuerte apuesta a la descentralización. Lo extraño es que no hay ninguna intendencia que diga que le corresponde un poquito menos. No, obviamente que no. ¿Cómo vamos a hacer para repartir la misma plata? Va a ocurrir, ¿no? Por eso digo, es raro. En eso, pero que también ha habido una responsabilidad muy fuerte de los gobernantes departamentales, porque muchas de esas transferencias, porque hay varias, ¿no? Son contraproyectos. Y aquí la Comisión Sectorial de Descentralización juega un rol muy importante, el Congreso de Intendentes también, pero bueno, está esa cultura de los gobiernos departamentales de planificar, de aportar más profesionalismo, más tecnicismo, para ejecutar y poner sus contrapartidas también, que son fondos de orígenes departamentales. Que de repente eso es una de las partes para fomentar la descentralización, pero de repente a nosotros nos queda quizás un poquito el saborcito o que todavía falta de cuál es el aporte que todos los ministerios van a hacer en territorio también departamental. A ver. Entonces que de repente son más claras al momento de planificar, de ejecutar, de los controles, porque si no se ejecuta no se paga y todo. Hay una fuerte responsabilidad de todos los gobiernos departamentales, de todos los intendentes, que es la parte de transferencias de los fondos para ejecución de los gobernantes departamentales. Pero también hay una fuerte componenda de recursos en pro de fomentar esa descentralización que tiene que ejecutar cada uno de esos ministerios. Claro. Y quizás el mommomento de ver cómo ejecutamos es mucho más transparente o más claro o más de conocimiento de repente de cualquier ciudadano y de cualquier contribuyente cómo viene ejecutando estos fondos en pro de la centralización el gobierno departamental de Canelones, el gobierno departamental de Florida, de La Valleja, y de repente nos cuesta
divisar un poquito mejor o más fácilmente, bueno, cuál es el aporte también en pro de la descentralización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el departamento de Florida, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. Pero ahí hay una crítica concreta. Es una crítica de que sería, porque decir, nosotros somos conscientes de que este proceso nos ha ayudado a organizarnos, a planificar, a ser más responsables en los tiempos de ejecución también, porque si no, certificamos las partidas no vienen. Entonces, bueno, cómo nosotros, ciudadanos o gobernantes en su caso, controlamos también ese proceso de inversión en el interior por parte de las diferentes carteras. ¿Cómo lo ven desde Canelones? ¿Hay algo de eso? A ver, yo creo que fue una buena medida también cuando el gobierno nacional o los ministerios decidieron descentralizarse. Uno lo hicieron más, otro lo hicieron menos. Digo, hubo procesos distintos y a velocidades distintas. A nosotros nos ayuda mucho. Claro. Por ejemplo, en algunos casos, no voy a referirme a cuáles, no es necesario venir a hablar con los ministros. Tenés en el departamento la referencia departamental. Eso es bueno, es positivo. Y ya digo, los ritmos son distintos y la capacidad de descentralizarse de los ministerios fue distinta. Además probablemente hay algunos ministerios que tienen más razón de ser la descentralización que otros, ahí está. Cuyo funcionamiento no necesariamente tiene que estar en el territorio. El Ministerio de Ganadería en Canelones, las mesas de desarrollo rural funcionan ahí y a nadie se le ocurre venir a hablar con el ministro. Se funciona ahí y eso es bueno y creo que a nosotros nos ayuda. Yo a veces digo que lo mejor que podemos hacer los gobiernos departamentales es ser buenas pistas de aterrizaje de las políticas nacionales. O una de las mejores cosas que podemos hacer es servir de pista de aterrizaje y no andar haciendo las mismas cosas. Porque eso es otro de los problemas que podemos tener y que puede tener en cualquier estado, ¿no? Los niveles del estado y ahora con los municipios más. No superponernos. No superponernos, entonces eso es un trabajo permanente y complejo y de articulación permanente y que depende también de cada ministerio. Es un tema difícil. Esta forma de calcular cómo se distribuye viene del año 98. Que a eso quería ir. Lo hablamos con Pedro. Viene del año 98 y cada presupuesto se trata de corregir. Es muy difícil echarle mano porque cuando le da más a uno, le sacas a otro. Sí, claro. Entonces lo que ha venido pasando... Porque el recurso siempre es el mismo, ¿no? No, lo que ha pasado es que el gobierno nacional el recurso lo ha aumentado. Ahí va, ha aumentado. Para tratar de emparejar o para tratar de apuntar a una justicia un poco mejor, se le han hecho las correcciones que se creen necesarias y creo que hasta ahora todos hemos salido bastante bien. Incluso yo tengo que decir, hay intendencias que del presupuesto, como tú decías, de las partidas del gobierno nacional son un porcentaje muy alto del presupuesto. Claro. Eso tiene que ver también con un concepto de equilibrio y de distribución de los recursos en el país. Es lógico que los departamentos con menos recursos o que tienen menos potencial por estar lejos de los centros de decisión y todo eso, reciban partidas superiores a las otras. Yo lo entendí con el tiempo eso. Y eso permite generar esos equilibrios que son tan frágiles y que hay departamentos que el nivel de desocupación puede ser alto. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja de estar en el área metropolitana. Perdóname que pero te corte, también la desventaja. Del otro lado puede estar escuchando a alguien diciendo, bueno, está bien, pero si hay un departamento incapaz de autosostenerse, por el motivo que sea, porque son pocos, porque por el sistema productivo o por la producción que tiene, pero ahí por y no eso habrá que repensar. Pero yo creo que está bien pensado aquello de incorporar, por ejemplo, temas como el PBI, como el tema de las necesidades básicas insatisfechas, que no es igual, no se distribuye igual y que es complejo. Yo creo que el equilibrio que se ha conseguido es bueno, es el adecuado, hemos logrado todo más o menos. Y ¿sabes qué? Hoy los problemas, obviamente el problema financiero siempre va a existir, o la dificultad. Hoy yo creo que las discusiones más duras o lo que nosotros deberíamos revisar, y hemos contratado gente, es la capacidad de ejecutar los recursos que tenemos. Claro. Nos ha pasado a veces, yo mismo, que le hemos reclamado al gobierno nacional más recursos para tal y cual cosa y te dicen, pero te quedan 10 millones para ejecutar. Entonces ahí tenemos otro nivel de dificultad que tiene que ver con la poca cantidad propia incapacidad. No, porque no tenés técnicos a veces. Y me imagino, y hablo con mis colegas del interior más profundo, de las intendencias más lejanas, no es fácil conseguir un ingeniero hidráulico para las obras que precisás. Entonces, pues te pongo el ejemplo del ingeniero hidráulico porque nos pasa todo. Entonces,
la capacidad de ejecución la hemos venido superando todos. Hoy cuando mirás los niveles de ejecución venimos bastante mejor que hace unos años. Ahora, nos ha costado mucho aprendizaje, porque a veces, como tú decías, el tener los proyectos prontos, que te los certifiquen, es un proceso complejo. Y a veces pensamos que es solo una cuestión de plata. No es solo una cuestión de plata. No es, es cuestión de capacidad adquirida, de nivel técnico. Nosotros ahora, a nivel de Congreso, junto con la OPP, contratamos técnicos para que trabajen en un equipo de generación de proyectos, porque está bravo de verdad. A veces a nosotros nos pasa, y estamos acá y tenemos un nivel de técnicos profesionales alto, y ves y tenés que remar mucho para poder llegar al nivel de ejecución. Rubio. Sí, yo discrepo un poquito contigo, Yamandú, en eso. Sí, es que tenemos ese ejercicio que nos vamos superando año a año en posibilidades de ejecutar. Yo considero que en su gran mayoría, o basta ver, ejecutamos de buena manera y en buenos tiempos los gobiernos departamentales. Tan es así que en algunas oportunidades, en el caso de Florida, por ejemplo, la ANEP le ha pedido conveniar, transferimos fondos porque ustedes ejecutan mejor, llamen ustedes a licitación, cuando hubo aquella crisis edilicia del tema de escuelas y demás. Entonces, digo, hay un reconocimiento de que los gobiernos departamentales somos buenos ejecutores. Y eso de los técnicos, yo qué sé, eso me suena un poquito más a mito de repente, de que estamos acostumbrados a que vengan, se nos corrijan los proyectos como que los técnicos, y yo soy una gran defensora de la capacidad profesional y de la responsabilidad de la gente del interior también. Nosotros contamos con un muy buen equipo, con muy buenos técnicos, que a veces estamos discutiendo de igual a igual, porque por cosas que a veces nosotros consideramos tonterías, se demora en certificar, no sé, una X obra. Entonces, exacto. Soy una gran defensora del capital profesional y humano y de la posibilidad de, si tenés los fondos, podés contratar también un técnico que venga de Montevideo o la Facultad de Ingeniería, como lo hemos hecho nosotros también en varias oportunidades. O sea, que soy defensora de los gobernantes departamentales porque tienen la necesidad, es la primera puerta que golpea al ciudadano. Y estamos, te pasará a ti también, al intendente departamental, le pasa a los alcaldes, ya se les está reclamando cosas que exceden lo que es la competencia municipal. Antes los intendentes pero excede ampliamente. Ahora uno cruza, yo voy desde mi casa caminando a la intendencia y me encuentro con 5 que me pararon porque le falta trabajo, con otros porque le robaron y porque se sienten inseguros, y a ver si podemos, como nosotros, por ejemplo, Florida está con el plan del tema de la ayuda en la videovigilancia y además de los espacios públicos, a ver si podemos sumar más cámaras porque me pasó tal. Es decir, competencias que antes los gobernantes departamentales no tenían, ahora se les exige. También se han sumado realidades diferentes, ¿no? Y antes no se... Y hemos agarrado cada cosa. Yo, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre hoy decir que la Intendencia Canelones, Maldonado, Rocha no va a tener guardavida? Claro, bueno. Ahora va la ley orgánica municipal, no existía eso. Entonces hoy me sale $4 millones ese servicio, pero ya está. Después que lo agarraste no lo puedes abandonar más. Bueno, y uno con gusto, porque la vocación de mejorar la calidad de la vida de la gente es lo que tenemos. Y entonces vamos buscando recursos de donde, raspando las latas y generando proyectos y postulándonos en cuanto ministerio hay para ver si podemos conseguir más recursos, los que son propios, para mejorar en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, ampliamos los cometidos o por lo menos la demanda de la gente. Claro. Ha habido un nuevo acuerdo también que tiene que ver con la creación del SUSIBE en el gobierno anterior, que ha sido un avance fenomenal. Si uno recuerda, digamos, la era anterior, estaba desregulado el mercado de la patente en el Uruguay. Entonces cada uno hacía lo que quería, cada intendencia cobraba lo que quería y cada ciudadano... Era un gran remate. Exactamente. A la baja. Esto ha venido a ordenar y seguramente también ordenó los recursos que cada intendencia recibe por este concepto. ¿Cómo han vivido, digamos, estos años donde se acomodó este mercado? Creo que ha sido positivo, sin duda. Ha habido también un gran acuerdo y un compromiso de todos los intendentes también en pos de un bien mayor, que era unificar y terminar con aquella mal llamada o bien llamada guerra de patentes que nos tenían a todos en malas relaciones de manera innecesaria. Y es un recurso que importante, de los más importantes que los gobiernos departamentales de manera genuina tienen. Además uno está ordenado, ¿no? Y está ordenado, hay una proyección
que sí, que uno puede prever de repente. Después hay factores, la morosidad aumenta o no, según las situaciones, pero uno puede tener una previsión. Antes dependía de cuán exitoso eras en esa captura. En esa pesca, el remate, exacto. Un remate a la baja era. Si vos te traías vehículos que nunca andaban en tu departamento, lo traías. Hoy no solo damos una señal de seriedad, además, porque en un departamento, en un país chico como el nuestro, que vos tengas 19 formas de pagar patente distinta, era insólito. Pero hoy tenemos ya libreta del permiso único nacional de conducir. Exacto. No puede ser que las reglas que tenías acá no era la misma de acá. Una cosa, hoy hemos avanzado en varias cosas y desde el punto de vista numérico se refleja. Hemos mejorado los ingresos e incluso muchas intendencias acertadamente han puesto los fondos, los ingresos de SUSIBE como garantía de fideicomiso. Claro. Algún intendente me decía, este era el banco que siempre soñamos para las intendencias, una especie de banco. Sí. Porque el volumen de dinero que ahí se recoge y que las reglas de juego están bien claras, te permite mirar el futuro con un poco más de optimismo. Exactamente. Yamandú, gracias por habernos acompañado esta noche. De alguna manera es una visión incompleta, porque es una visión de dos intendencias, pero bueno, queríamos reflejar por lo menos un par para después tener la mirada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es quien de alguna manera coordina y con quien nos peleamos y con quien seguramente tiene cosas para decir a la hora de pensar en formas distintas de redistribuir este dinero. Macarena, gracias por haber venido también. Gracias. Hacemos una pausa y se viene inmediatamente después de ella Pedro Apesteguía, que es el director de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Señores, seguimos en vivo aquí en Televisión Nacional. Un gusto recibir a Pedro Apesteguía, que es director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gracias por acompañarnos. No, buenas noches. Muchas cifras manejamos en el informe al comienzo del programa. Hay algunas que suenan con mucha fuerza, ¿no? Y que impresionan. 15.500 millones de pesos fue la transferencia que el gobierno central hizo el año pasado a las intendencias. ¿Esto significa, en términos porcentuales del producto o de los ingresos del Estado, cuánto más o menos? Bueno, son alrededor del 4% de los ingresos del Estado, aproximadamente un punto del producto. Un punto del producto se transfiere del gobierno nacional a las intendencias, otro punto del producto es Montevideo. Montevideo recauda aproximadamente 500 y pico de millones de dólares y el conjunto de las intendencias del interior recaudan otro punto. Son 3 puntos, 3 tercios en el cual se desarrolla de forma desigual, pero bueno, es lo que tienen las intendencias, con pesos muy distintos. Yo qué sé, la intendencia de Maldonado pesa 5% en el producto departamental, pero la intendencia de Florida pesa casi el doble. Claro. Montevideo pesa muy poquito. Es decir, dependiendo, hay lugares donde el empleo que genera la intendencia es un factor dinámico de la economía departamental bien importante, en otros, Montevideo, Canelones, menor. Claro. Uno de los asuntos que destacaban tanto Orsi como Rubio está vinculado a los compromisos de gestión. Es decir, acá no hay una bolsa rota de plata donde se inyecta dinero sin saber a dónde va, ni con qué objetivos, con qué fines, y sin ningún tipo de compromiso o contrapartida. Cada peso que ingresa por este sistema, de alguna manera tiene un fin y tiene una forma, una manera de ser ejecutado, ¿no? Más o menos. De esos 15.000 millones, digamos que 5.000 tienen un destino claramente determinado y van siendo desembolsados en función del cumplimiento. Y el otro forma parte de los gastos corrientes, de los gastos fijos, es decir, que las intendencias tienen que atender. Cuando decimos que hay intendencias que tienen el 60% de sus ingresos dependiendo de estas transferencias, bueno, significa que, y son las mismas, ¿no?
sus retribuciones personales son más que eso. Es decir, Claro. casi todo el dinero que reciben es aplicado a pagar las retribuciones personales. Claro, pero yo me refería, por ejemplo, si una intendencia Están todas las cuentas rendidas. le ¿no? debe a UTE. Sí. No, nadie. Nada. A ver, ninguna intendencia le debe a Por UTE, eso, ninguna en caso de que intendencia ocurriera- le debe a OCE. Esos compromisos de gestión sí funcionan. Y bueno, y la OPP paga si hizo, por un camino, si se hizo el camino, si se hizo el mantenimiento del camino, o le libera la partida que va dirigida a un municipio, si el municipio cumplió con presentar sus planes, sus indicadores, si tiene su compromiso de gestión al día con la Intendencia y la Intendencia su compromiso de gestión al día con el municipio, ¿no? Es decir, una constelación de acuerdos que hacen que se cumpla el objetivo. Si a las Intendencias les va bien, a los uruguayos les va bien, ¿no? Es decir, esa es la idea que está acá, ¿no? Es decir, bueno, las intendencias recogen la basura, las intendencias son las responsables del alumbrado, son las responsables de la caminería. Bueno, eso es lo que tiene inmediatamente cuando abre la puerta de su casa el vecino. Claro. Y bueno, si les va bien, les va bien y el gobierno está comprometido con ese bienestar general. Más allá, fíjate que 13 intendencias son de un partido distinto que el gobierno nacional y por lo tanto, digo, cuando Yamandú dice las transferencias se hacen puntualmente, bueno, pero las recibe Yamandú, las recibe Enciso, las recibe Caram, Sí, sí, las sin- recibe sin sin mirar, importar. o sea, eso se hace en la máquina y cuando la tesorera pone el dedo en la computadora, transfiere al conjunto Claro. de los departamentos, ¿no? Estaba pensando, viendo algunos de los datos que aparecen y que por suerte además están muy sistematizados y están allí, uno los puede ver. El peso que tienen estas transferencias en algunas intendencias es sorprendente en términos de que uno incluso se llega a preguntar cuál es la viabilidad de una administración de este tipo, que si le sacáramos ese tipo de ingresos quedaría, digamos, casi sin posibilidades de funcionar. Y acá el que está del otro lado dice, ¿ahí no hay un problema estructural que hace que sin las transferencias nacionales haya intendencias que no puedan funcionar? Bueno, es un acuerdo, es un reparto que la Constitución hizo de cuáles son las fuentes en las cuales se puede cobrar, ¿no? Es decir, bueno, las intendencias pueden cobrar contribución inmobiliaria, pueden cobrar patente de rodado, pero no pueden cobrar IVA, Claro. por ejemplo, ni pueden cobrar IRAE. Sí. Es decir, eso determina, bueno, una capacidad fiscal de cada una de las intendencias. Está bien que haya transferencias a los gobiernos departamentales porque bueno, el gobierno nacional tiene mejores posibilidades de recaudar, pero tiene algo que no tienen las intendencias, es de recaudar con más equidad. Es decir, puede, por las características de los impuestos, puede cobrarle más al que tiene más o al que genera más, cosa que se les hace bien difícil a las intendencias. Si uno tiene una casa que vale $500.000, la intendencia no le importa si es pobre o si es rico el que vive en esa casa, cobra la misma contribución inmobiliaria o cobra por el vehículo que tiene, independientemente de cuáles sean los ingresos o cuál sea la riqueza de esa persona. Así que el gobierno nacional lo que puede hacer es cobrar con equidad y bueno, repartir todavía con equidad. ¿Y reparte con equidad? Bueno, Porque acá, reparte, ahí hay un debate, reparte a favor de la equidad. Reparte para que a los uruguayos le vaya bien y trata de repartir un poco más en aquellos departamentos donde a los uruguayos, por distintas razones, les va peor. Es decir, entonces, los departamentos de la frontera, digamos, noreste, Sí. la frontera con Brasil, que normalmente han sido aquellos que reciben los beneficios del desarrollo después. Bueno, esos hay que ayudarlos más. Esos hay que ayudarlos más porque están más lejos. Porque la gente tiene derecho a las mismas cosas, viva donde viva en el Uruguay, bueno, y hay que ayudar a que lleguen los ómnibus, a que llegue el transporte, pero también que lleguen los servicios educativos, o como se planteaba hace un rato, que lleguen los profesionales, que lleguen aquellos técnicos que son capaces
de hacer que, bueno, que la comunidad genere valor, Claro. servicios públicos, bienes públicos, infraestructuras que nos hacen el mejor. Lo de la equidad se lo preguntaba porque en el propio informe veíamos como, por ejemplo, y son dos casos que no es para enfrentarlos, sino para ejemplificar. Canelones recibe una X cantidad de pesos per cápita y Montevideo recibe exactamente la mitad. Y uno se pregunta, ¿y allí cuál es la variable que está incidiendo para esto? Si uno tiene en cuenta que en Montevideo están la mayor parte de los servicios, la cantidad de población que Montevideo tiene, bueno, la capitalidad, por ejemplo, que no sé si es tenida en cuenta a la hora de repartir estos recursos. Estos recursos se reparten con cifras, la mayoría de ellos, con cifras que vienen de fines de la década, del milenio pasado, digamos. No ha sido posible, por eso de que seguro, a repartir la torta, si a uno le toca un pedazo más grande, al otro le toca un pedazo más chico, ha sido bien difícil modificar ese reparto. Y esto se va modificando por los agregados. Claro. Es decir, bueno, como decíamos, crecieron el 125% en términos real. Bueno, el crecimiento de alguna manera empieza a ser repartido distinto. De manera por ejemplo, diferente, claro. la partida que va hacia los municipios, más del 50% lo reciben entre Montevideo y Canelones. ¿Por qué? Porque los valores están actualizados y entonces se reflejan mejor las necesidades que tienen los vecinos de Montevideo y los vecinos de Canelones, que no son los más ricos del país. Es decir, Montevideo tiene más pobres que el resto del país, o Canelones, el área metropolitana, tiene más pobres que en otros departamentos. Digo, esos fenómenos deberían ser ajustados, deberían ser contemplados. Pero de cualquier manera, no está mal que quienes son distintos reciban transferencias distintas, porque hay condiciones que lo requieren. Cuando uno ve que hay departamentos todavía, un par de ellos, que tienen más del 10% de los hogares por debajo de la línea de pobreza, y dice, bueno, Ahí hay que reforzar. Aquí hay que reforzar. Y aquellos departamentos que en los últimos años les ha ido muy bien y que tenían 35, 40% de sus familias pobres y hoy tienen el 5, el 6%, bueno, quizás deberían sentarse en una mesa, O sea que a hacer las cuentas es imposible de nuevo. pensar en una herramienta, en un mecanismo fijo de reparto de los recursos, sino que tiene que ser... Hay que pensar en un mecanismo que esté al servicio de la equidad, al servicio de la igualdad, al servicio de que, repito, ¿no?, nazcas donde nazcas, tengas los mismos derechos. Y eso es un sistema móvil. Claro. Y bueno, digo, uno tiene que revisar estas cosas. Ahora estamos en una buena época para revisar. ¿Por qué? A ver. Porque si se aprueba la rendición de cuentas en los próximos días, ya no hay más posibilidades de cambiar en este quinquenio. Claro. Todo lo que se haga va a ser para el nos próximo permite quinquenio. pensar con más libertad, porque los actores no van a ser exactamente los mismos o no necesariamente son los mismos, y entonces hay un periodo en el cual se puede construir, se puede pensar, sumar nuevas variables, mirar nuestros objetivos. Por ejemplo, pusimos un subsidio al alumbrado público, con el objetivo, una buena parte de ese subsidio, de que se usaran luminarias más eficientes. Bueno, ese objetivo se va a terminar logrando. El año que viene vamos a tener la mayoría de las luminarias del país en un sistema LED eficiente. Bueno, hay que pensar en qué usamos ese dinero, cómo lo direccionamos para que demos un salto en esa o en otra materia, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿hay niveles de consenso en torno hacia qué modificaciones? No hay. No hay. Porque, digamos, el nivel de demanda de las intendencias son muy diferentes y hay quienes necesitan, ya no digo piden, porque pedir a veces se pide, pero necesitan más recursos que otros. Unos que necesitan más recursos que otros que son más capaces de captarlos, otros son más capaces de obtener los beneficios del desarrollo. El otro día estábamos trabajando con los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, decir, bueno, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo ha sido los últimos años para esos departamentos y cuál es el futuro? Las tierras valen más que antes, Claro. Seguramente
habrá más fuentes de trabajo de las que hay ahora, los requisitos de educación de esa población son mayores y bueno, eso requiere planes. Claro. Y yo quería poner un énfasis en eso, es decir, tenemos que ir a un sistema donde se premie tener un plan. Tener un plan y saber para dónde vamos y saber poder medir cuáles son los resultados. Que Recursos contra proyectos. Contra proyectos y contra resultados. Porque a veces los proyectos, uno puede hacer grandes proyectos, Claro. muy lindos proyectos, Sí, que no y tienen sin un embargo impacto. no tienen impacto Claro, sobre la gente, ¿no? Uno se queda contentísimo, dice, qué lindo, corta la cinta, todo el mundo dice qué lindo, pero los pobres siguen tan pobres como antes, o los que no tienen acceso a los servicios siguen sin tenerlos, ¿no? Es decir, hay que ser cuidadoso en esos planes, en esos indicadores, y discutir en función de esos criterios. Este tema, que parece ser un tema, pero no es menor, es un tema, digamos, central, ¿está siendo entendido por las administraciones departamentales? Todo el mundo... ¿Se entiende que es por ahí? Sí, todo el mundo entiende, todo el mundo sabe. El tema que, como siempre, en todos los repartos hay ganadores y perdedores. Entonces, seguro, a los ganadores que se deben a las poblaciones de sus departamentos, les cuesta decir, bueno, tengo que poner mis cartas arriba de la mesa y capaz que me termino llevando menos de las que puse. Y bueno, pero esto es una discusión que debe ser hecha con seriedad con el gobierno nacional, también discutiendo de competencias. Claro. Es decir, recién planteaba... Recién se hablaba, sí. Bueno, seguro, pero las competencias, y bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, se debe a su población, y sobre todo cada uno tiene que hacer lo que está más cerca de sus posibilidades, ¿no? Es decir, tampoco hay que plantearse cosas que no se pueden hacer. Las intendencias no pueden tener servicios de seguridad a su cargo. Policías municipales. Seguro, no pueden tener policías municipales, no solo porque la Constitución de la República dice que no pueden. Es decir, no pueden porque tienen un montón de cosas todavía para ser mejor de la que lo están haciendo. Y bueno, y hay un ministerio encargado que tiene que hacerla bien. Sí. Que en todo caso habrá que reclamarle a él que haga pero lo la que tiene lo haga hacerla mejor. bien. Es decir, es como si le reclamamos que la Ruta 5 la arregle la Intendencia de Florida, la Ruta Tacuarembó, no la tiene que arreglar el Ministerio de Transporte. Y está bien. Ahora, los caminos departamentales no tienen que arreglar las intendencias hasta tanto la Constitución que votamos los uruguayos diga otra cosa, ¿no? Pedro Pesteguía, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Gabriel. Como decíamos, es una visión parcial esta que tuvimos. Quizás hay muchos que nos están Infinito viendo se puede hablar. en 33, en Maldonado o en Rocha y dicen, bueno, sí, pero la realidad de nuestros departamentos es distinta, pero de alguna manera queríamos poner este tema arriba de la mesa. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Señores, un gusto. Nos estamos reencontrando con ustedes el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.